Bueno, habiendo sido ya leído y dado que se han escuchado los derechos que le asisten, los hechos relacionados con la denuncia grave que se está investigando por esta comisión especial, pero previo a lo manifestado por usted, yo quiero aclararle algo. Magistrado, este es un juicio especial, este no es un juicio no es un proceso judicial en el que podamos recusar a diputados. Sin embargo, vamos a aceptar, porque es un medio de prueba que usted trae, le vamos a aceptar, porque aquí usted está para presentar sus argumentos y sus medios de prueba. Solo permítanme, vamos a darle también la palabra al diputado Gilbert Beltrán para que se pronuncie acerca de lo que usted ha manifestado, ¿sí? Último momento. Gracias, presidenta. Saludos, abogado. Quisiera ver primero el medio de prueba que usted tiene y cuál es debe de puntualizarme cuál es la causal. Pero quisiera ver el medio de prueba, por favor, si lo puede facilitar, para ver por qué rehuye a mis consultas, nada más. Rehuyo a su persecución, que es distinto. Ok, no vamos a empezar con esto, previo a eso, quiero hacerle una consulta. Dado, como le digo, que ya usted ha escuchado sus derechos, que le asisten los hechos relacionados con la denuncia que se está investigando, usted ya sabe que se le van a respetar el debido proceso, el derecho a la legítima defensa. Tengo el deber legal de preguntarle a usted si desea declarar o no en esta audiencia. Le pido que lo manifieste de forma clara su decisión sobre ello. Sí, mire, yo el día de hoy presenté ante la Sala de lo Constitucional un amparo preventivo con suspensión del acto, en vista de que los recursos en materia de juicio político, según la ley de juicio político, que ha sido severamente cuestionada por ser inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permite escasos recursos, pero en cuanto a las resoluciones, no en cuanto a la realización. Nosotros estamos solicitando que la Sala de lo Constitucional pues actúe conforme a la sentencia Gutiérrez Navas versus Honduras, porque tiene la obligación como órgano de control de realizar el control de convencionalidad. Ahora bien, ustedes están también realizando una labor de control de convencionalidad, y es reiterada la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido que todo órgano de control tiene la obligación de realizar un control de convencionalidad de las normas de derecho interno que van a aplicar. Ustedes están aplicando la ley de juicio político, la cual es inconvencional, la cual la Corte Interamericana ha solicitado que sea reformada. Eso no se ha hecho, pese a lo cual me tienen a mí acá y tuvieron anteriormente al señor fiscal general. Pues bien, a mí me parece que lo que pasa es que los términos se siguen utilizando. Diputada, por ejemplo, al presidente Maduro le decimos presidente Maduro, ¿verdad? Entonces el punto es el siguiente, presidenta. Si he escuchado también su posición al respecto, entiendo que no harán ese control y que están dispuestos a continuar con el proceso a toda costa, y lo mismo, algo parecido dijo el presidente. Entonces voy a declarar sí. No obstante, no reconozco la legitimidad
del proceso. Pero me parece que el pueblo hondureño tiene el derecho a conocer la verdad que se le ha tergiversado. Por eso voy a declarar. Va a declarar. Ok. En cuanto al recurso presentado, ¿por qué vamos a seguir nosotros con este proceso? Porque no ha sido admitido, o no hemos recibido notificación que ha sido admitido el recurso de amparo que usted ha presentado, ni ha sido admitido con suspensión del acto reclamado. Entonces ya se establece en la legislación que se debe de continuar el proceso. Como usted ha manifestado que va a declarar, pues se le informa que tiene 20 minutos para expresar lo que usted considere pertinente respecto a los hechos denunciados en su contra. Una aclaración, entendería que se ha rechazado entonces por la comisión, aunque no los he visto deliberar, se ha rechazado mi recusación en cuanto a la participación del diputado Gilbert Bertrán. Usted puede proceder a entregar la memoria, se le va a pasar, porque usted tiene derecho a declarar y asimismo presentar todos los documentos, todos los medios de prueba que usted tenga. Bueno, en ese caso, Presidenta, te pediría que se me dieran 10 minutos más, porque si ahí es en los mismos 20 minutos que voy a defenderme y voy a presentar los medios de prueba, por la complejidad del asunto y la importancia democrática del tema, entonces ocuparía... Está bien. Ok. Bueno, si está, ya tiene la memoria, me gustaría que entráramos a documentos y entráramos al punto 1. Mire, estimada Presidenta y honorables diputados, no se me ha escuchado antes de esta sesión. Espero que se me escuche y se vea por qué de cada acción. Presidente, yo he dedicado toda mi vida al estudio del derecho, de los derechos humanos, toda mi vida. Y lo he seguido haciendo, pese a presiones, pese a ataques, pese a amenazas. Aquí empezó todo. Todo empezó el 8 de octubre. Y el inicio de esto tiene un nombre y un apellido. Solo uno. Jorge Calix. Él intervino en el Tribunal de Justicia Electoral, lo permeó y lo contaminó. Este documento de convocatoria a una sesión se recibió por parte del presidente del Tribunal de Justicia Electoral, don Mario Flores Urrutia, el 8 de octubre a las 16:18, a las 4:18. Y si se mira más abajo, en mi despacho fue recibido a las 16:23 horas. Presidenta, solamente recibimos esto. Esto es absolutamente inusual. Lo vamos a ver más adelante. Nunca lo remite directamente el presidente. Todo es a través de Secretaría General, que es el órgano de comunicación interna y externa del Tribunal de Justicia Electoral. Aquí había algo raro. Y no solamente por quien lo remitió, sino porque no venía la agenda. Siempre para una sesión administrativa o jurisdiccional viene la agenda. Así es, lo vamos a ver en otros escritos. Si usted ve en el siguiente documento, ese documento fue recibido a las 16:24. 16:24, vean algo eso.
En mi despacho se recibió antes la convocatoria y en la Secretaría General antes, 6/18. Y resulta que esta convocatoria era para conocer esos dos escritos. Presidenta, nos convocaron para conocer esos dos escritos antes que esos dos escritos hubieran ingresado. Hubo una colusión entre el magistrado presidente o el magistrado presidente o su asistente Roberta Lara, que usualmente es la que ha hecho el trabajo sucio del despacho, que por cierto fue la asistente de don David Matamoros Batson y es la que le elaboró las preguntas que tiene seguramente don Gilbert Bertrán. Y a las 16:24, vea usted el siguiente documento. Yo inmediatamente pedí que me mandaran la agenda y que me mandaran el documento soporte. Siguiente documento, por favor, estimado. Dice ahí, estimados magistrados, ella es la secretaria adjunta. Esto tampoco se hace así. Lo envían en físico a mi despacho. Siempre. Le voy a explicar por qué aquí. Bueno, después le explico. Ahorita veamos lo que dice esto. Dice, recibo un cordial saludo por este medio, remito agenda del Pleno Jurisdiccional, que no se me había enviado, a las 19:04, ¿verdad? O sea... O sea, un par de horas después, a desarrollarse el día jueves 9 de octubre con los documentos de respaldo. Estos dos documentos de respaldo son dos solicitudes de medidas cautelares. Una solicitud de Jorge Calix y otra solicitud de un precandidato de Valle. Ambos habían participado en el proceso primario. Pues bien, si vamos a la siguiente, usted va a ver que esta solicitud fue recibida a las 17:14. Esta es la solicitud de Jorge Calix. Presidenta, 17:14. Y yo recibí la convocatoria a las 16:23. Una hora antes. ¿Cómo es eso posible? Es imposible. Entonces, yo, cuando recibo ese correo y veo esto, yo ya sé que hay algo raro, hay algo extraño. De entrada, le digo y confirmo, hubo una colusión entre el despacho del magistrado Flores o su asistente
Él siempre dice que todas las cosas malas que él ha hecho, pues en realidad él siempre le echa la culpa a su asistente. Entonces yo no sé quién de los dos, pero uno de ellos dos lo hizo. Colusión. Y tampoco le puedo decir si fue directamente con Jorge Calix o el abogado de Jorge Calix. Pero es Jorge Calix el que contamina esto. Después de eso, Presidenta, eso fue el 8 de octubre. Ahí empezó todo. El 6 habían presentado un recurso de apelación. ¿Tienen derecho? Y habían hecho la misma solicitud de medida cautelar. Pero ¿qué sucede? De que nosotros nunca conocemos nada, Presidenta, sin tener los antecedentes. Entonces, el 7 de octubre pidieron los antecedentes al Consejo Nacional Electoral. Yo sé que hay una narrativa y quizá algunos de los que están aquí son víctimas de esa narrativa. Incluso usted, diputado, porque le han contado una parte de la historia. Pero yo les traigo aquí datos, documentos. Después de eso, les quiero mostrar, si pasamos a documento 2, estimado. Documento 2. Esto es lo normal y esto es lo que sucede siempre. Secretaría General, por medio escritos, siempre, Presidenta, hace esto, memorándum, y nos manda al Pleno lo que ha recibido. Ese es el procedimiento normal. Le voy a explicar por qué no lo hicieron así. Muy sencillo. Ese día, el 8, el día antes de octubre, sí, yo me fui como a las 8:10 de la tarde. Me fui, ¿verdad? Mi personal se queda hasta que yo me voy. Cuando vieron que yo me había ido, adujeron que mi personal ya se iba a ir. Entonces, como querían dejar entregada la convocatoria, se desesperaron y entregaron la convocatoria sin haber recibido todavía las solicitudes. Obviamente había una comunicación, un acuerdo con ambos, con el de Valle, cuyo nombre no recuerdo, y con el de Olancho. Bueno, que quería ser candidato de Olancho. Mire usted, Presidenta, entonces el día siguiente pasó lo normal. Nos enviaron las dos solicitudes de medidas cautelares. ¿Ven? A las 8:42 AM. Si usted lee la denuncia, que por cierto es más una narrativa. Es injusto lo que están haciendo con los suplentes. No hay hechos para ellos. Es una narrativa. Pero yo voy a extraer los hechos para mostrarles que no hay sustento. La denuncia dice que a las 8:42 mi despacho recibió esto. Es cierto, formalmente, pero por correo lo recibí el día antes y la convocatoria también. O sea, lo que pasa es de que no quieren evidenciar que convocaron antes de recibir las solicitudes. Después podemos seguir avanzando. La siguiente página dice memorándum 49. Presidenta, mire, Presidenta, cuando yo llego a mi despacho ese día, el 9, yo no tengo nada del expediente 92 y del expediente 93. Yo le pido a la Secretaría General, órgano de comunicación interna y externa, que me facilite los expedientes, porque solamente tenía yo unas hojitas. En relación a uno eran 2 hojitas y en relación a otro que eran un poquito más, 4. No tenía nada. Y entonces le pido que a la brevedad. ¿Por qué? Si va bajando, porque el día de hoy a las 11:30 hay solicitudes relacionadas a esos expedientes, ¿verdad? Yo no tenía nada, más que las solicitudes, que las recibí después de la convocatoria por correo y en la mañana en físico.
Pues si seguimos en la siguiente página, me contesta la Secretaría General y en definitiva me dice que ellos ya solicitaron, yo les solicité copia escaneada de los expedientes y ellos me dicen que ya la solicitaron al Consejo, pero el Consejo son 2 días o 48 horas, según lo que se le ponga. Y entonces me dice que todavía están en el término. Es decir, nosotros pedimos los expedientes, diputada, el 7. Ellos tenían hasta el 9. ¿Ven? Pero por alguna razón querían que conociéramos antes que llegaran los expedientes. Si seguimos la siguiente página. Bueno. Después viene un acta. Ok, aquí podemos parar un poquito. Cuando fuimos a la sesión, yo pedí solamente algo. Que conociéramos lo demás que estaba planteado en la agenda, que era relleno, porque esto era lo que les interesaba. De hecho, estábamos en una sesión administrativa. Ya estoy hablando del 9. A las 10 empezamos una sesión administrativa que sí había sido convocada en debida forma. Y a las 11:40 más o menos, el magistrado presidente vino y dijo, ahí están las grabaciones, sí, que había que suspender la sesión administrativa porque urgía conocer 2 medidas cautelares. Entonces, bueno, yo primero le dije, bueno, terminemos esto, no falta mucho, y pasamos a la sesión jurisdiccional. No, se suspendieron, ¿verdad? Usted sabe que el presidente es el que maneja la agenda. Entonces suspendió la administrativa, inmediatamente pasó a la jurisdiccional, y yo le digo, bueno, quiero una explicación. ¿Cómo es posible que, bueno, ahorita estamos suspendiendo por estas 2 medidas cautelares y ayer nos convocaste a esta sesión para conocer las medidas cautelares antes de recibir las solicitudes? No hay respuesta. No hay respuesta que se corresponda con la realidad, que sea legal. O sea, porque la respuesta hay, pero es ilegal. O sea, él convoca porque hay una colusión entre su despacho y las partes. Y en segundo lugar le dije yo, bueno, el expediente, eso está grabado, Presidenta, eso está grabado en la parte final de la sesión administrativa del 9 de octubre, cuando se interrumpe en la primera parte, porque después se reinició, pero cuando termina la primera parte de la sesión, ahí está grabado que se suspende por la necesidad de conocer esas 2 medidas cautelares. Y en el inicio está grabado que yo pido esa explicación. No hay forma de dar una explicación lícita. Y entonces viene y le digo yo, bueno, no había respuesta, no hay respuesta. Entonces vengo y le digo, en segundo lugar, ¿cómo vamos a conocer de esto? ¿Cómo vamos a determinar la fianza? Que la fianza es una condición sine qua non para estas medidas cautelares. Si no tenemos nada más que estas 2 páginas y estas 4 paginitas de las solicitudes de medidas cautelares. Pero mire, yo no entendía. Después lo entendí. ¿Cuál era la urgencia? Porque era un 9. Podíamos esperar al 10. El 10 era un viernes. El 9 tenía que llegar, como efectivamente llegaron los expedientes. Obviamente que después de la sesión. Entonces, si nosotros hubiéramos esperado al 10, hubieran decidido esto por mayoría o por unanimidad. Yo nunca estudié el fondo, que no se me permitió al final. Pero se hizo mal, se conoció sin tener nada a la mano.
Y no es cierto que la urgencia era que todo el mundo se acababa. No. Todavía eso pasó un mes más y después se inscribieron los candidatos, se mandaron a publicar las fotografías. No se aprobó la agenda. Yo les dije, yo no puedo participar porque yo no puedo decirles que sí corresponde a una medida cautelar o que no corresponde a una medida cautelar si no tengo ningún antecedente. Ahí está explicado más o menos lo que pasó, y en la siguiente diapositiva, en la siguiente página, señala justamente que esa agenda fue aprobada exclusivamente por mis otros dos compañeros magistrados. O sea, cuando yo me retiré, o sea, obviamente yo estoy en la sesión administrativa, estoy ahí, ¿verdad? Entonces, yo me retiro porque yo no puedo votar ni a favor ni en contra. Es que no sé cómo votar, porque no tenemos ningún antecedente, nada. Además que había un hecho ilícito de colusión previa, ¿verdad? Ellos aprueban la agenda solos y conocen las medidas cautelares. Pero bueno, eran unas medidas cautelares, nada más. Pasemos al documento 3. Mire, se dice que soy yo el que, bueno, esa medida cautelar se dio sin fianza, no era posible. Se dice que soy yo el que atrasé y se dice que entorpecí el proceso. Eso es una barbaridad. O sea, lo que a mí se me imputa tiene únicamente que ver con la candidatura de Jorge Calix. Eso es el punto, es Calix. Ok, mire, si usted ve, el 13 de octubre, Presidenta, yo solicito sesión jurisdiccional. Soy yo el que solicita al presidente que se realice la sesión jurisdiccional con las personas que comparezcan. Y el 15 de octubre presento yo otro memorándum. La magistrada Barahona había estado enferma con una incapacidad en septiembre. Desconocía completamente la gravedad de la enfermedad. Ya le voy a contar cómo me di cuenta. El 15 de octubre vengo yo y yo le pido al presidente nuevamente que convoque a sesiones jurisdiccionales. Habían cosas que conocer. Y le señalo a su vez de que hay una ausencia temporal. La magistrada Barahona estaba en el extranjero. Desde antes del 13, 14, 15, regresó el 19. Estaba en el extranjero. Constitucionalmente y legalmente, en ausencias temporales suplen los suplentes. Pero eso no se hace en el Tribunal de Justicia Electoral. Por lo menos desde que el magistrado Flores Urrutia, desde septiembre, asumió la presidencia. Si usted ve la parte final de esa página, dice: dentro de las obligaciones de nosotros los magistrados está participar en las sesiones del tribunal con derecho de voz y voto, asistir, deliberar y votar, y también firmar las resoluciones, acuerdos, sentencias. Nosotros no tenemos la firma digital en el Tribunal de Justicia Electoral, no se ha hecho todo el procedimiento. Estas cosas solo se pueden hacer en físico. Bueno, resulta que el mismo 15 de octubre, se puede ver en la siguiente página, el magistrado Flores Urrutia, que si bien es el presidente, viene y dice en la parte final del primer párrafo que se me remiten las directrices para el desarrollo de las sesiones a través de la plataforma Zoom. Nosotros somos un órgano colegiado,
digamos, el Consejo Nacional Electoral tiene un reglamento de sesiones y ahí está también en los documentos que adjunto. Creo que es como el artículo 31 en adelante. Tiene un capítulo sobre las sesiones virtuales. Están reguladas. Hay una controversia de que si eso era de la ley anterior o de la nueva, pero bueno, ellos tácitamente le dieron validez porque siguieron sesionando así. Presidenta, nosotros nunca hemos tenido una reglamentación de las sesiones por Zoom. Y si bien es cierto, hemos realizado algunas sesiones por Zoom, han sido aquellas en las cuales no ha habido riesgo de afectar derechos intersubjetivos, derechos de las partes. Hemos hecho cosas de mero trámite. Pero aquí, en estos casos, por eso estoy aquí, por esto, en estos casos que son delicados, que son de connotación pública, las nulidades pueden abundar. Hay que hacer las cosas bien, conforme al ordenamiento jurídico. Entonces viene él y bueno, nos manda distintas directrices. No tiene la competencia él de, como presidente, hacer las directrices. Somos órgano colegiado y él no nos puede imponer los reglamentos. Esto es para un reglamento o una resolución del pleno. Eso es lo único que yo pedía. Si vamos al siguiente documento. Bueno, ese mismo día se convocó a una sesión para el 16. Hay una convocatoria. Mire, Presidenta, así se hacen las convocatorias. En la página 6, siempre es el secretario general el que nos las remite, excepto en la de las medidas cautelares. Entonces, la página anterior es la remisión. Luego, ahí está, la recibimos el 15. Ahí después en la página 7 está propiamente la convocatoria del presidente. En la página 8 está la agenda. Miren, aprendámoslo ahí. Expediente 0092. Ese es Jorge Cálix. 0093 es Valle. Todo esto es por Jorge Cálix y su injerencia. Después, arriba dice en el punto de numeral 4 romano, inciso A. Sí, ya. Ahí está, ya. Sí. 0092 es Cálix y después presentó otro, que es el 0095. Después, la magistrada Estapé le contesta, a ella la habían convocado para conocer de un reglamento, pero resulta que ella es la coordinadora de reglamentos, pero ella nunca había conocido ese reglamento. Entonces ella solamente estaba pidiendo que para poder ir a la sesión de trabajo, que es distinto, sesiones de trabajo, nunca hemos tenido problemas para hacerlas por Zoom. Eso no hay problema. O sea, lo que hay problema es tomar decisiones, resoluciones por Zoom. Eso no está regulado, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Los funcionarios, no es cierto que porque no esté prohibido está permitido. El principio de libertad es para los ciudadanos. Los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no esté prohibido, pero a los funcionarios no nos aplica ese principio. A los funcionarios nos aplica el principio de legalidad del 321. Nosotros solamente podemos hacer aquello que está permitido, aquello para lo cual estamos facultados. Pues bien, ella le solicita que le trasladen el documento y le dice también ella que en 1 hora es imposible poder discutir el documento porque era el tiempo que se estaba previendo. Y también dice, hace ella un comentario, dice que
Se refiere al tema de las sesiones por Zoom, porque ese comunicado también esas directrices también las recibió ella. Entonces dice, he recibido comunicación relacionada con las directrices para llevar a cabo reuniones y sesiones del Tribunal de Justicia que no han sido adoptadas mediante los procedimientos reglamentarios. Es que ella hace los reglamentos, ella es la coordinadora de reglamentos. Usted sabe que ese no era el procedimiento. Además de que lo ahí es tratado, cuando tenga efectos erga omnes, puede ser objeto de nulidades por parte de terceros. O sea, hace una pequeña alusión. Luego, en la página 11, podemos ver, esa es mi respuesta a las directrices de las sesiones. De hecho, aquí le digo que Presidencia no tiene las competencias. Esto se puede hacer, sí, pero es el Pleno, porque somos un órgano colegiado. O sea, la ley nos manda a que las decisiones las adoptemos en un órgano colegiado por mayoría o por unanimidad. ¿Ve? Ok, luego, el Pleno está conformado por 3 magistrados y resulta que, en mi caso, no tenía la menor idea que se estaban elaborando esas directrices. Me las estaban imponiendo. Ok, hablé de la sede, que es lo único que mencionan en la denuncia, ¿verdad? Ese fue uno de los tantos temas. Después señalé ahí la obligación de asistir, deliberar, firmar, asistir puntualmente a las labores diarias. Y después, en mi párrafo final, digo yo, el suscrito continuará participando, como es su deber, en todas las reuniones incluso por Zoom, no había problema, y sesiones presenciales que se convoquen en legal y debida forma, mas no en virtuales, que no estén reglamentadas en base a la ley y o conforme a los procedimientos legalmente establecidos, e invita respetuosamente a los miembros del Tribunal de Justicia Electoral a no realizar ni participar en actuaciones que pueden adolecer de vicios de nulidad e implicar responsabilidad de distinta naturaleza. O sea, en un caso tan complejo como este. Y para que vea lo siguiente, la siguiente, que es la 13. Presidenta, yo no sabía cuál era la urgencia y la prisa. Yo me di cuenta de la situación de salud, aunque digamos en primera instancia, por el diputado Jorge Cálix. El diputado Jorge Cálix me envió a una persona y básicamente me dijo que lo que quería era que yo fuera y que dejara que votara la mayoría y que yo diera mi gusto, pero que ocupaba que yo fuera. Entonces, y ahí es donde vino y señaló un punto adicional. ¿Cuál era la urgencia? Me dijo el emisario que Jorge Cálix le había señalado que la magistrada Miriam Barahona en cualquier momento se moría. Esa era la urgencia. La querían instrumentalizar como la instrumentalizaron. Siguiendo, certificación. Mire lo que tenemos aquí. La segunda forma que yo me doy cuenta de la enfermedad es cuando el señor Roberto Contreras dijo que tenía cáncer, ¿verdad? Y después ya se dio cuenta uno que tenía la necesidad de un trasplante de hígado. Eso ya fue en diciembre y en enero. En enero, el 7 de enero, en una sesión administrativa, fue el momento en el cual, leo textualmente, el 7 de enero del año 2026, literalmente, autorizar que el miembro del Pleno que requiera participar vía Zoom
durante esté habilitado los días y horas inhábiles hasta marzo. Ya no se puede. En atención al actual proceso de elecciones generales aplicable a sesiones administrativas y jurisdiccionales, debiendo participar presencialmente 2 miembros propietarios restantes. ¿Qué les quiero decir? Antes de eso no teníamos un marco normativo que autorizara las sesiones vía Zoom. No existía. Bueno, podemos pasar al punto 4. Presidenta, el 20 de octubre íbamos a tener una sesión para conocer, bajemos un poquito, bajemos un poco, por favor, estimado. Remisión, copia de escritos. Ajá. El secretario general nos traslada escritos de recusación. Vea usted, expediente 92, Jorge Cáliz. Expediente 93, creo que el señor es apellido Marini, algo así. Cristian Villalobos. Ok, 93 es el señor Cristian Villalobos de Valle. 95 es también del señor Jorge Cáliz. Lo que pasa es que cuando presentó la 92 no había resolución definitiva y en el 95 sí. Ok, entonces hay recusaciones. Yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía que algo iba a pasar. Yo llegué al salón de sesiones el 20 de octubre, después que ya sabía que habían presentado estas recusaciones. Magistrado, solo le informo que lleva 35 minutos ya de declaración. Le vamos a dar un tiempo prudencial más para que usted se pueda, pero sí, para que tome en cuenta esto, ¿verdad? Porque Okay. Después vamos a una ronda de preguntas. Ok. Entonces, mire, Presidenta, yo llegué y yo grabé lo que yo les fui a decir. Y les fui a decir que habían entrado estas 3 recusaciones. Pero también me contaron de Secretaría General que solamente yo las quise recibir. Bueno, no yo, o sea, mi despacho, ¿verdad? Mi secretaria. Los otros 2 despachos dieron instrucciones a su personal de no recibirlas. Entonces, cuando yo les digo, ahí está el audio. El audio que está en la memoria que di es la grabación. Hay otra grabación también, entiendo yo, que maneja, que tiene el magistrado Mario Flores o secretaría, donde yo explico que esa sesión no se puede dar en relación a esos casos. Y explico yo, bueno, inmediatamente después, ¿por qué? En los antecedentes que tenemos, en la última recusación que se había dado, hubo una recusación e inmediatamente se suspendió el proceso. Así fue. Aquí lo traigo también, ahí está el documento. El documento de la... Bueno, está más adelante. Mire, después del 20 de septiembre, esto se paralizó, pero no por culpa mía. O sea, la magistrada Barahona tuvo que ir a su tratamiento. No, está bien. Yo todavía no teníamos claridad de lo que tenía. Y yo mando el 27 de octubre una solicitud. Reiniciar sin demora proceso legal relacionado con inscripción de Olanchi Valle. O sea, yo soy el que está solicitando, porque había una semana de inacción completa. Ve. Y explico cuál es, mire, la ley es clara y dice cuál es el trámite de la recusación. No puede participar el recusado. Fue como cuando recusaron a la presidenta de la Corte, los magistrados Flores Urrutia y Miriam Barahona. La presidenta dejó de conocer. Y en nuestros antecedentes, que aquí les traigo, también
Así ha sido. Pero en el caso de Jorge Calix todo se manejaba distinto. Bueno, como me queda poco tiempo, bueno, permítame. Si usted ve la resolución, página 7, esa es la última, esa era la anterior resolución de una recusación. Dice, resuelve abajito, dejar en suspenso el plazo procesal en la presente causa. Nos habían recusado a 2 magistrados. Entonces se dejan en suspenso porque si hay 2 ya no había quien conociera. Pero en este caso era distinto, porque solo era Mario. Entonces podíamos conocer 2 propietarios y un suplentes. O sea, lo que le quiero decir es de que no conoce, en los antecedentes que hemos tenido, el magistrado propietario no conoce su propia resolución. Y aquí la conoció después. Siguiendo, vaya, diputado, vaya. Después, mire usted, 27 y 28 de octubre, 27 de octubre, 2 magistrados, incluido el recusado, declaró sin lugar su recusación. Pero lo peor de todo, lo más importante que nosotros emitimos es la sentencia. Página 10, por favor. O sea, esta es la verdad de los hechos. No es la narrativa que han contado mis compañeros de pleno o los medios. Mi actuación ha sido apegada a derecho. Página 10, constancia. Mire lo que dice aquí. Aquí el Ministerio Público pide si hay convocatoria y dice, por este medio se hace constar en relación a la solicitud certificada de convocatoria de la sesión de fecha 28 de octubre de 2025, de no haber convocatoria, notificar por escrito. 28 de octubre es el día en que se emite la sentencia. Es lo más importante. Es lo más importante. Yo tenía listo mi voto particular. Era disidente. Pero no querían que estuviera. En ese sentido hago constar, dice la Secretaría, esto es a una solicitud del Ministerio Público, que no se recibió en Secretaría General la convocatoria recibida. Como les mostré, Presidencia firma la convocatoria, se la manda a Secretaría y Secretaría la manda a nosotros. En lo de las medidas cautelares fue la única excepcional, la mandó directo. No sé si hay otras. Pero en esta no se me convocó ni por medio de Secretaría General ni por otro medio. A mí. Y a los suplentes tampoco. No hay convocatoria en lo más importante. Esto no lo mencionan ahí en los hechos, porque es una narrativa la que hay ahí. No, los hechos son distintos. Los hechos contradicen la narrativa. Acá, ¿cómo se va a poner a creer que no van a convocar a un magistrado propietario? O, en su defecto, si yo no estoy, estoy enfermo, lo que sea, a un magistrado suplente. No lo hicieron. ¿Sabe usted que el presidente emitió una resolución legislando, agarrando un artículo del código de la ley electoral que aplica al Consejo Nacional Electoral para que en algún supuesto pudieran 2 sesionar? Pero claro, siempre y cuando se convocara y no llegara el tercero. Pero aquí no hubo convocatoria. Esta es la razón por la cual el Ministerio Público, o digamos, antes yo presento denuncia ante el Ministerio Público, pero es que eso de presentar denuncia ante el Ministerio Público no es una prerrogativa o un derecho, no. Mire,
el artículo 27 señala mis obligaciones, la de los magistrados, y dice: denunciar ante el Ministerio Público todo acto que pueda ser constitutivo de delito. No me citaron, no me convocaron, ni a mí ni a los suplentes. Es insólito. Entonces el Ministerio Público, primero, posiblemente hizo algo inadecuado procesalmente, porque solicitó antejuicio, y los antejuicios son básicamente para los jueces de carrera. Contra nosotros, los altos funcionarios, igual que contra ustedes. Entiendo que ninguno de ustedes ha sido procesado, pero sí hay compañeros de ustedes que lo han sido, digamos, ante un alto funcionario, ¿verdad? Perdón, ante lo que le llaman mal, jurídicamente está mal, pero le llaman juez natural, un magistrado de la Corte Suprema, ¿verdad? O sea, a cualquiera de nosotros aquí, hoy nos pueden presentar un requerimiento fiscal, ¿verdad? La única diferencia es que no va a los juzgados ordinarios, sino que va ante un juez natural. Entonces viene y dice el comunicado del antejuicio, que en lo de fondo sí nos interesa. El 27 de octubre los magistrados resolvieron de manera irregular una recusación interpuesta por un ciudadano que cuestionaba la imparcialidad de uno de ellos. El ciudadano cuestionaba la imparcialidad y por eso recusó, así como yo recusé. Perdón, Presidenta, pero como yo sé que hay algunos que no son abogados, yo sé que usted sí. En un caso vinculado, 2 recursos de apelación sobre solicitudes de inscripción de candidaturas. Calix. Según los hechos, los magistrados rechazaron dicho incidente sin seguir el procedimiento que establece la ley orgánica, el cual exige la formación de una pieza separada, la notificación al magistrado recusado, la suspensión temporal del expediente principal y la convocatoria de un magistrado suplente. En lugar de ello, los 2 magistrados resolvieron la recusación por su cuenta, sin contar con el quórum conforme a ley, y el mismo recusado la conoció. El mismo día, ambos magistrados admitieron y resolvieron las recusaciones en una clara contravención a la normativa. Vamos a dejar ahí porque ahora el 28 de octubre, mire, esto es lo grave. Los 2 magistrados dictaron sentencia definitiva declarando con lugar los recursos, o sea, diciendo que sí se podía inscribir. El que había perdido en la elección interna sí podía participar en la elección general, en absoluta contradicción a la ley electoral. Aquí quiero recordar algo. Por unanimidad, las consejeras Ana Paola, Cosette López Osorio y Marlon Ochoa no tenían ninguna duda de que eso no se podía. En este proceso no participó en la elección general nadie que hubiera perdido en la elección primaria. Ustedes, los que están acá, o una de dos, bueno, como ustedes son de 2 partidos políticos nada más, entonces, partidos políticos que fueron a elecciones primarias, ustedes están acá, en primer lugar, porque ganaron su elección primaria, ¿verdad? Y en el caso de los partidos minoritarios, no fueron a elecciones primarias, pero su órgano máximo, usualmente la Asamblea, los eligió. O sea, la idea es que a las elecciones generales vaya aquellos a los cuales los miembros de los partidos hayan electo. Por eso es que prohíbe que el que pierde participe. Entonces dice, los 2 magistrados dictaron sentencia definitiva declarando con lugar los recursos y ordenando al Consejo Nacional Electoral la inscripción inmediata de los ciudadanos como candidatos a diputados. Esta decisión se tomó pese a que el Tribunal de Justicia Electoral no estaba debidamente integrada, sin convocar al tercer magistrado propietario, ni a un suplente. Es que aquí no hubo convocatoria. Entonces se dice, y mire, esto es tan cínico. Escúchenme, diputados y diputadas, esto es tan cínico que no me convocan y en la sentencia dice que hay una ausencia injustificada mía y no me convocan. O sea, ¿cómo es eso? Esos son los hechos.
no la narrativa. Bien, hay otros comunicados, ¿verdad?, del Ministerio Público, ya, porque ya después se presentó el requerimiento fiscal. Y vea, la ultimita de esa, miren lo que dice, o sea, lo que yo dije lo avaló la Fiscalía Especial de Delitos Electorales y también lo admitió la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, no hubo muchas denuncias. Yo soy fiscal de carrera, por eso es que tengo la mala costumbre de hacer las denuncias casi que como requerimientos y con las pruebas. Esto era, el delito era más que evidente. El prevaricato judicial estaba claro, ¿ve? Luego, por cuestiones políticas, esto se paró. Entonces, yo le digo, mire algo, de las obligaciones. Mire lo que dice estas obligaciones. Mire, artículo 27, numeral 6, es obligación mía. Asistir puntualmente a sus labores diarias. Miren, estos 2 meses yo era el que iba al tribunal, yo era el que estaba. Así como participar en las sesiones o reuniones convocadas. Y mire la segunda parte, no es un derecho, es una obligación. Artículo 26, numeral 6. Y es obligación ausentarse de estas con causas justificadas. A diferencia de la ley, de otras leyes, la mía, la ley orgánica y procesal electoral, no establece cuáles son esas causas justificadas. Pero para mí, si hay una convocatoria hecha en forma ilegal e indebida, yo no estoy obligado a estar. Si hay una convocatoria manifiestamente con el propósito de realizar algo manifiestamente ilegal, sin sustento, mi obligación, no es mi derecho, es mi obligación, ausentarme de estas con causas justificadas. Lamentablemente, entiendo que el tiempo se me ha acabado, pero les dejo ahí la diapositiva con todos. También les dejo el documento 4.1, solo para que lo vean. El documento 4.1, ahí tiene un informe que es en relación al caso de recusación previo que se dio en el Tribunal de Justicia Electoral. Y ahí demuestra que tan pronto se presentó la recusación, no fue que se convocó al pleno. La presidenta suspendió. O sea, ¿por qué? Porque dijo, lo pueden leer ustedes después detenidamente, dijo que como habíamos 2 recusados, nosotros como pleno, no podíamos conocer sobre nuestra misma recusación porque estaría viciada nuestra objetividad. Y bueno, tiene razón, pero resulta que cuando se trataba de Jorge Cálix era distinto. Bueno, presidenta, yo le agradezco mucho y en atención al tiempo termino. Ahí les dejo también el reglamento de sesiones del Consejo Nacional Electoral, porque ustedes pueden decir, el Consejo Nacional se sesionaban por Zoom, ¿sí? Ellos tienen un reglamento, ¿verdad? Y en ese reglamento, en el artículo, tienen un capítulo relacionado con las sesiones virtuales. Capítulo 8 a partir del artículo 31. Nosotros no tenemos eso, presidenta. Lo único que tenemos es la certificación del 8 de enero en la cual en pleno, ahí ya sabíamos la situación de salud de la magistrada, autorizamos. Y le voy a decir algo, pese a que lo autorizamos, ella siguió yendo a las sesiones presenciales.
Magistrado Mario Morazán. Agua, les agradecería. Sí, claro. Bueno, mire, usted ya rindió su declaración, se le dio el tiempo, más del tiempo. Vamos a suspender la sesión para deliberar acerca de la recusación que usted ha presentado. ¿Me le traen agua, por favor? Nos vamos a retirar y vamos a suspender la reunión.